¿Por qué y cómo una argentina está viviendo en India? Buen día, amiguitos, espero que estén muy bien. Y hoy les voy a contar la historia de cómo es que terminamos viviendo del otro lado del mundo. Sin duda alguna, muchos creerán que mudarse a India lleva mucho tiempo para planear, muchas charlas y muchos meses de pensar y ver casos hipotéticos. Bueno, no fue nuestro caso, para nada. Nuestra decisión fue casi de un día para el otro, porque yo creo que digerí que me estaba mudando a India incluso cuando estaba viviendo en India, que seguimos viviendo acá actualmente, pero no era algo lo cual fue mucho para procesar y hubo mucho tiempo para procesar. Así que sin muchos más preámbulos, les voy a contar realmente, cronológicamente, cómo fue la historia desde el momento que tomamos la decisión, o mejor dicho, que apareció la oportunidad, hasta que nos encontramos viviendo en Mumbai. Bueno, todo esto empezó en diciembre del año pasado, así que estamos cerca de que se cumpla un año, creo, porque yo estaba grabando una película. Pocos sabrán que yo en realidad soy productora, trabajo en los equipos de producción haciendo largometrajes o comerciales. Estábamos terminando de grabar esta hermosa película que ya está disponible en Netflix, así que quien no la vio, vaya a verla, les dejo el link abajo en la descripción. Pero no tiene nada que ver esta película, porque yo llego, fue una película que se grabó afuera de Buenos Aires, que era donde nosotros vivíamos. Llego y no hacía ni siquiera 24 horas que yo había llegado, después de más de un mes, creo que hacía que no nos veíamos con mi pareja. Y me dice, bueno, tengo que contarte algo. Y yo dije, ¿se quiere separar? ¿Qué está pasando tan serio después de un mes y pico sin vernos? Y me dice que le llegó una propuesta laboral desde India. Y yo dije, bueno, tampoco era la primera vez que le escribían, entonces no era algo nuevo para nuestras vidas que le llegaran oportunidades laborales desde fuera, pero lo diferente acá es que ya estaba haciendo las pruebas y ya estaba pasando las pruebas, y todo esto había pasado en una semana. Y él, obviamente, yo con mi trabajo totalmente desbordada y todo lo que llevaba estar trabajando en ese proyecto, y él me dice, obviamente que yo no te lo iba a estar diciendo a distancia, por una videollamada. Yo estaba aparte viviendo en un pueblo que tenía muy mala señal, entonces era como, no voy a contarte todo esto, que tampoco era un hecho concreto, era simplemente una posibilidad. Iba a ser todo un manejo innecesario. Yo llego, me dice esto, y en el momento que él ya me comunica esto, yo ya sabía que era un hecho. Yo sabía que simplemente era decidir si veníamos o no veníamos. Claramente terminamos decidiendo que veníamos. Así que la brevísima historia del por qué estamos viviendo en India fue por eso. Después, por supuesto, que empezamos con... hay que decirle a la familia, hay que decirle a los amigos, hay que empezar con todo el proceso legal, que parecía muy simple, porque lo peor de todo es que creo que cerca de las fiestas, sí, porque para las fiestas ya sabíamos que nos veníamos para acá, así que creo que el 20 de diciembre le terminaron confirmando, y él termina firmando el contrato un mes después, porque el contrato se tiene que firmar físicamente. Claramente nosotros no podríamos venir a India, entonces tuvieron que mandar el contrato, que lleva muy pocos días, creo que son 3 días hábiles, pero entre una cosa que fin de año, que esto, que el otro, nos querían para fin de enero acá. O sea, nosotros teníamos un mes para desarmar toda nuestra vida
desarmar. Nosotros estábamos terminando de arreglar la casa donde íbamos a vivir, habíamos comprado 1,5 millones de cosas. Una vez que le terminamos de contar a todas nuestras familias, yo, al ser freelance, era muy simple, era decir, bueno, ya está, yo dejo de aceptar trabajos, incursionamos en la aventura de India, a ver qué pasa, pero él era renunciar a su trabajo. Empezar, obviamente que después era empezar a desarmar cosas que teníamos planeadas, que esto, que el otro. A mí me llamaban para trabajar y yo era como, yo se supone que para esa fecha ya me tengo que ir, así que no sé, que esto, que el otro. Sí acepté publicidades porque como son cortas. Incluso algo que pasaba era que ya era tal el chicle, porque tanto se habían atrasado las cosas de papeles, que en realidad no se atrasó, porque nosotros a fin de diciembre decidimos y a fin de marzo estábamos viviendo acá. O sea, fueron 3 meses, o sea, 90 días nos cambió la vida completamente. Decís, es muy corto, pero con todo lo rápido que debía haber sido, que tendría que haber sido 30 días nada más, pareció un chicle eterno, porque no nos decían nunca la fecha. Era como, bueno, ya para el 30 de enero se vienen para acá. Bueno, para el 10 de febrero. Bueno, para el 20. No, bueno, para la primera semana de marzo. No, bueno, y ya en un punto empezó a ser, bueno, el momento que tenga la visa, ahí le sacamos el pasaje y se vienen. Siempre que íbamos a entregar los papeles de la visa, teníamos algún problema, que nos faltaba algo, que esto, que el otro, bla. Y todos los papeles tienen que ser físicos. Solamente al final, el último papel que había que reescribir, que era el de la carta de invitación, el embajador de India ya nos había recibido, porque hay un momento que vos tenés que tener una entrevista con el embajador, porque ellos quieren saber quiénes son los que están aplicando para venir a trabajar. Si es de turismo, olvídate, no te va a pasar nada de esto, es simple, muy simple. Si venís a trabajar o venís a depender de alguien que viene a trabajar acá, sí es mucho más tedioso. Hablamos con el señor y me dijo, no, le falta esta simple frase, que era: bien, necesito que venga a trabajar fulano de tal, en nuestro caso el nombre de mi pareja, porque no hay ningún indio catalogado o que tenga las cualidades para hacer determinado trabajo. En el caso de mi pareja, que es colorista, ser colorista. Si sos un ingeniero, tiene que escribir la tarea que vas a hacer, porque si no, no se puede. Tiene que decir esa frase y ya está. Y a los 2 días creo que fue, sí, o 3 días como mucho, porque fue un martes, miércoles, no me acuerdo, que acababa de terminar un trabajo que lo tuve que cobrar, porque aparte se paga en efectivo la visa, que es algo importante, se paga en pesos, no se puede pagar en dólares, no se puede pagar en nada que no sean pesos efectivos, por lo menos a marzo de 2024. Esos eran los requisitos que te pedía la embajada india en Argentina. Vamos, pagamos, pasan 48 horas más o menos, nos dicen ya están las visas disponibles, vénganlas a buscar cuando puedan. Creo que ese mismo día no podíamos, fuimos el lunes o fuimos al día siguiente, creo que fue un jueves y fuimos un viernes. Fue todo muy rápido. Una vez que se destrabó fue así. Nos dicen, ¿están las visas? Una vez que están las visas, nos dicen al día siguiente en la empresa que mandamos todos nuestros documentos ya completos que teníamos para poder venir acá. Me dicen, el miércoles se viene. Esto era un sábado y el miércoles teníamos que tomarnos el avión. O sea, fue correr por todos lados. Por supuesto que una vez que nosotros ya habíamos entregado los papeles o sabíamos, mejor dicho, que solamente faltaba entregar la carta, eran los días contados. Jamás hubiéramos creído que hubiera sido menos de una semana que nos iban a sacar los pasajes. Pero bueno, fue así, fue caótico. La llegada acá fue linda, igual. No hubo nada trágico. Quien no vio nuestra llegada, yo hice un video especial. El primer video del canal es cómo terminamos viniendo acá a India, el viaje y nuestros primeros, creo que 24 horas acá. Así que no sé por dónde saldrá, pero les dejo quien lo quiera ver y no lo vio. Es muy lindo porque no sabíamos nada, no entendíamos nada. Yo estaba muerta de pánico, por un lado, por todos los prejuicios que se tienen de lo que puede llegar a pasar, de nada, múltiples cosas que
uno no sabe que puede vivir acá básicamente. Pero bueno, está siendo una experiencia linda, la verdad. Por momentos es agotadora. Esta época del año, que se vienen las fiestas, que pasaron nuestros cumpleaños, se siente más la distancia. A la vez estamos en un país tan rico a nivel cultural, tan diferente a Argentina, que hay gente que no lo tolera. Y ayer estábamos con unos amigos y uno de los dos me dice: ¿no estás cansada de Mumbai? Porque algo que pasa mucho con las parejas que vienen a acompañar a alguien que viene a trabajar es que se agotan de Mumbai. Es una ciudad muy agotadora, es una ciudad que consume mucho, pero a mí no me... Yo tengo un montón de cosas que todavía quiero hacer acá, un montón de cosas que tenemos que conocer, que está en nuestra lista, que en algún momento, cuando tengamos el tiempo, que hay que mezclar entre trabajos y demás, lo vamos a ir haciendo, se los voy a ir mostrando. Pero hoy, cuando está viendo este video, 1 de diciembre, empieza algo nuevo en el canal. Ya que les conté toda mi historia de cómo llegué, más o menos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan que todavía no les quedó claro, se los dejo abajo. Si tienen dudas de la visa, también es un video de cómo se hacen para sacar las visas, así que también se los dejo acá arriba. Ahora empieza algo nuevo en el canal. Vlogmas. Sí, voy a empezar a subir un video todos los días de diciembre, pero es una tradición que casi todos los creadores en diciembre empiezan a subir un video todos los días de diciembre hasta que llega Navidad. Yo ya tengo todo planeado, mi cabeza de productora ya pensó todo, qué cosa que bla, pero bueno, ahora hay que hacerlo. Pero sí, es una tradición que empezó hace más de 10 años con una youtuber que ya incluso no hace videos, pero sí, tiene que ver más con mostrar tu día a día y demás. Cada uno muestra cómo va viviendo la Navidad, un poquito más, nada, un poco de todo. Y mis intenciones están puestas en mostrar cómo es la Navidad acá en India, mostrar qué estamos haciendo un poco en nuestro día a día, así que va a ser como una mezcla de seguir mostrando a India, empezar a mostrar un poquito más nuestro día a día, que no tanto se los muestro. Sí, serán seguramente videos más cortos para poder editar, grabar y hacer todo el mismo día, porque termina siendo eso, es como la gracia del Vlogmas, no tiene que haber mucha preproducción. Pero bueno, espero que os haya gustado la historia de cómo es que terminamos viviendo en India. Fue medio un caos, espero que lo hayan comprendido. Si les quedó alguna duda o lo que sea, saben que me pueden escribir en los comentarios sin duda alguna. Pero bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y comentar qué quieren ver en este mes, que nos vamos a estar viendo casi todos los días de diciembre. Pero bueno, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que es mañana, así que ¡chao!